de pie cantar, que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí. Con esos objetivos es que nos hemos planteado la organización de este evento. En ese sentido, el evento, la organización del evento consiste en la exposición de los 3 ponentes. Cada ponente va a exponer durante 15 minutos. Luego va a haber una ronda de preguntas o comentarios para que los ponentes puedan responderlas durante 10 minutos cada uno. Entonces vamos a comenzar con la exposición del profesor Augusto Lozaunau, catedrático de San Marcos, historiador y sociólogo. Muy bien, en estos 15 minutos que me toca hablar y dirigir la palabra hacia ustedes, primero felicitar al pueblo unido, San Marcos, por este tipo de eventos, que ya es hora que empecemos a retomar con mayor constancia y precisión. Lastimosamente creo yo que la actividad del simulacro de hoy ha asustado a muchos y ha determinado que se vayan temprano a sus casitas pensando que es un terremoto de verdad. En segundo lugar, agradecer por esta invitación. No, para mí es un honor estar en la mesa junto con la doctora Pilar Roca. Además, me acaba de obsequiar un libro que yo prometo lo voy a leer y lo voy a comentar, ¿no? Porque es interesantísimo, Venezuela bajo la lupa. Y estar también nuevamente al lado de Martín, con quien ya hemos muchas veces coincidido y mucho más conversado todavía. Cuando me llamaron para invitarme a este evento sobre la trascendencia histórica del movimiento y de los personajes del movimiento, Tupac Amaru II y Micaela Bastidas, me puse a pensar que es un tema complejo, es un tema complicado, tanto desde el punto de vista del hecho histórico como del punto de vista del análisis histórico y de la producción historiográfica. ¿No? O sea, son las 3 aristas que yo rápidamente quiero plantear una idea para poder más o menos entender por qué sostengo que es un tema complejo. Desde el punto de vista del hecho histórico, es un tema bastante complejo que ha derivado en una suerte de discusión hasta hoy entre quienes sostienen que el movimiento de 1780, del 4 de noviembre, es una revolución frente a los que sostienen que es una rebelión. Si es una revolución o una rebelión, eso pasaría más al análisis historiográfico, que vamos a verlo después. Pero partamos por ahí. O sea, no necesariamente tiene que haber siempre un consenso para tipificar un hecho social, pero en este caso la cosa no es que no exista solo un consenso, sino que hay un enfrentamiento. El enfrentamiento se produce a partir del origen étnico, el origen cultural y el origen social de los protagonistas. Estoy hablando de Tupac Amaru II, de su esposa Micaela Bastidas y de la masa que está alrededor de él. Todos sabemos que para finales del siglo XVIII e inicio del siglo XIX en el Perú ya existía una burguesía económicamente hablando, mas no era una burguesía socialmente tipificada. ¿Qué significa una burguesía comercialmente hablando? Eran grandes comerciantes que acumulaban grandes cantidades de riqueza, pero que esas cantidades de riqueza, esa cantidad económica de riqueza que acumularon, no sirvió para consolidarlos y catapultarlos como una clase social de dominante a dirigente, sino que sirvió por el contrario para a partir de ello sostener el viejo modelo económico colonial. ¿A partir de qué? A partir de la adquisición, por ejemplo, de títulos nobiliarios. Alberto Flores Galindo en su libro clásico, no el otro, La Agonía, Aristocracia y Plebe, se me había ido, Aristocracia y Plebe, porque también le llaman ahora, la segunda edición se llama La Aldea Sumergida, la primera edición es Aristocracia y Plebe, esa es su tesis que presenta en París, en la Universidad de París, y en esa tesis, que es libro después, Aristocracia y Plebe, demuestra que en Lima se vendían, a finales del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, se vendían más títulos nobiliarios que en la misma Madrid. O sea, aquí en Lima, aquí en el Perú, existía un sector social que estaba totalmente
dispuesto y alienado, aparte de alineado, con la metrópoli, de los cuales entonces no se podría haber esperado ningún punto de separatismo. Un libro un poco aburrido, pero que es interesante, el de Timothy Anna, también demuestra que todos estos señores que pertenecieron, por ejemplo, al Mercurio peruano, en realidad eran más monarquistas que independentistas. Y el Mercurio peruano también es un proyecto editorial que era más a favor de la dominación que de la independencia. Entonces nosotros no podemos esperar pues, de los Bartolomé Herrera, de los Unanue, de los Toribio Rodríguez de Mendoza, nada por la independencia. Ellos estaban totalmente cómodos con su posición de clase dominante adscrita colonialmente a la metrópoli. Entonces de otro sector de la burguesía surge el movimiento. Y estamos hablando del sector andino. No hay que olvidar que Tupac Amaru era burgués, ¿no? Era un gran comerciante que también acumulaba dinero. Y estamos hablando de finales del siglo XVIII, en las cuales la burguesía juega un rol muy importante. A finales del siglo XVIII la burguesía a nivel mundial es revolucionaria. Está liquidando el viejo feudalismo, está generando ideas de ciudadanía, está revolucionando el mundo. Si no, vean ustedes a los franceses. La Revolución Francesa de 1789, 9 años después de la Tupac Amarista, también es dirigida por burgueses. Entonces, aquí viene el segundo punto, la cuestión historiográfica. A nadie se le ocurre decir en Europa ni en Estados Unidos, mucho menos aquí en el Perú, que es un país alienado y colonial, que el movimiento y la Revolución Francesa de 1789 no fue revolución, fue una rebelión. ¿Y por qué no fue una rebelión? ¿Por qué fue una rebelión? Porque los burgueses pelearon por sus intereses. En cambio, sí se les ocurre decir cada rato y en cada momento y en cada libro que pueden y en cada conferencia y a cada rato en el comercio que lo de Tupac Amaru sí es una rebelión porque él peleó por sus intereses. La pregunta es, si una clase social no lucha por sus intereses, ¿quién lo va a hacer? El problema también es el origen étnico-cultural de quien dirigió el movimiento de 1780, como fue José Gabriel Condorcanqui, un curaca de los Andes del Perú, descendiente de una estirpe incaica, poseedor de tierras y sobre todo gran comerciante andino, arriero. Entonces es inadmisible para los posteriores, para los historiadores, que ahora son los forjadores de la historiografía sobre el movimiento, aceptar que un tipo de estas características, junto a una mujer de esas características, tengan que ser los iniciadores de una revolución. Los que quisieron realmente separar al Perú del poder colonial, y no solamente del poder colonial, sino también, no solamente del modelo colonial, sino también del sistema colonial. Porque el proyecto Tupac Amarista no va solo en contra del modelo, va en contra del sistema. Al proclamarse Inca, él está yendo en contra del sistema. Pero sí aceptan, por ejemplo, esos mismos, que Gonzalo Pizarro vendría a ser el primer peruano. Esos que niegan que Tupac Amaru es una opción revolucionaria de 1780 son los mismos que aceptan que Gonzalo Pizarro, por haberse proclamado rey del Perú, rompe con la monarquía española y dirigiendo a los encomenderos, y con él nace el Perú. Entonces, esta visión no es para nada objetiva, es bastante subjetiva y tiene un trasfondo político-social. ¿Cuál es el trasfondo político-social? Negar la posibilidad que lo andino dirija al país. Decirle no a lo andino y sí a lo occidental. Mientras más occidental sea, allá, más moderno, más revolucionario, más capaz. Para utilizar un término de la calle, más mejor. Mientras más andino sea, peor. Más retrógrado, más arcaico, ¿no? Más negativo. Es por ello que, si ustedes se dan cuenta, en la capital, en el centro de la ciudad, en Lima, no tenemos ningún monumento a Tupac Amaru. Y no tenemos ninguna avenida a Tupac Amaru. La avenida Tupac Amaru la hicieron los migrantes, invasores, que cogieron la antigua carretera Canta
por el lado de Comas, y ahí pusieron la avenida Tupac Amaru, identificándose plenamente con el personaje. Pero acá en el centro de Lima tenemos Wilson, Roosevelt, Washington, no tenemos un monumento a Washington. Es más, tenemos hasta en un distrito que hay un monumento a John Lennon. No sé qué tiene que ser John Lennon, no sé si John Lennon habrá venido al Perú, perdonen si alguien lo sabe, me puede ilustrar, o si John Lennon, aparte de lo que consumía del Perú, que producía, que le hacía que mirara más lejos de lo visible, no sé si consumiría algún producto peruano. Pero aquí se hacen plazas, guachafas, en nombre de cualquiera, pero Tupac Amaru, cuando la ex alcaldesa de Lima lanzó su idea, de la cual yo me opuse totalmente, del Parque del Migrante, porque me parece racista poner un Parque del Migrante, porque los peruanos somos libres de transitar por nuestro país, por donde nos dé la gana, y no somos migrantes. Pero ella le puso Parque del Migrante a la ex parada, o sea, todos los serranos que llegaron ahí, todos son migrantes. El Parque del Migrante debe estar donde llegaron los europeos que se morían de hambre y llegaron a Lima y a Perú a salvarse de ese hambre, ¿no? Pero no, ahí sí de repente sería el Parque de los Iniciadores, de los Forjadores de la Patria, de los descubridores del Perú, ¿no? Entonces yo propuse, ¿no? ¿Por qué Parque Almirante? Pongámosle Parque Tupac Amaru y hagamos un monumento de unos 15 metros a Tupac Amaru. No sea guachafo, al pueblo no le interesa Tupac Amaru. Espérate, anda al estadio en pleno clásico y vas a ver que en una tribuna en la de Alianza Lima y Banderas donde está Tupac Amaru. De repente esos chicos no saben si Tupac Amaru fue revolucionario o rebelde, pero está ahí. Así como los argentinos ponen a Che Guevara, hay un sector de peruanos que pone a Tupac Amaru. Es un ícono. ¿Qué tipo de ícono es? Bueno, ya los sociólogos, los antropólogos empezarán a discutir sobre eso, pero es un ícono. Es tangible, está ahí. ¿Se han dado cuenta? La tangibilidad del personaje no es un personaje irreal, no es un personaje de cuento, es un personaje que un sector social lo ha tomado como parte de sí mismo. Por eso es que es peligroso este personaje. Y en la tercera parte que quería hablar viene la parte política, ¿no? Hasta los 70s, y de repente en esto la doctora Pilar nos va a ilustrar más, hasta los 70s, muchos intelectuales que se asumían de izquierda, sí, Tupac Amaru es revolucionario, aquí y en todo lugar donde hablaban, Tupac Amaru era un gran revolucionario. Aparte que veníamos de la época de Velasco, que es un gobierno militar el que retoma la figura de Tupac Amaru, que la utiliza en función de sus intereses, pero al menos la retoma, ¿ya? Porque antes estaba totalmente tapado la figura de Tupac Amaru. Pero a partir de la década de los 80, cuando nace una guerrilla que toma el nombre de Tupac Amaru, muchos empiezan a, Tupac Amaru es un rebelde, ¿no? Quizás no van a decir pronto que Tupac Amaru es un pandillero, un mara, no sé qué quiere hacer Tupac Amaru, un asesino de mujeres, ¿no? Pero es que hay un temor, ¿no? ¿El temor cuál es? Si yo digo que Tupac Amaru es revolucionario, de repente me van a relacionar con el MRTA. O sea, sería una suerte algo así lógico, como que Tupac Amaru es el abuelo, Marx es el hijo y Polay es el nieto. Y no es así, pues. Pero en el imaginario de estos intelectuales desdichados, ¿no? Que piensan, si asumo una posición política que asume que el movimiento del 780 es revolucionario, me pueden aceptar políticamente a los guerrilleros alzados en armas a mitad de los años 80. ¿Se han dado cuenta? Entonces retroceden también. Y como Augusto Los Taunao sostiene que Tupac Amaru es un revolucionario, es que de repente Augusto Los Taunao comulga con los guerrilleros. Hay que empezar a mirarlo. Peor aún, si hoy día me acabo de enterar lastimosamente que un gran amigo, Dante Castro, está detenido por la movilización de ayer y está en la Avenida España y en su celular aparece mi nombre, ya ves, se confirmó. Yo en este momento abogo y exijo la libertad de Dante Castro, porque a un escritor no se le puede meter preso por sus ideas políticas. Eso en un país civilizado no sucede, en el zoológico sí. Entonces, si se dan cuenta, es un personaje bastante complejo Tupac Amaru, y junto a ese personaje que es complejo Tupac Amaru está Micaela Bastidas, porque personajes complejos se juntan con personajes complejos. Y Micaela Bastidas, que puede ser un ícono también de la lucha de las mujeres por alcanzar sus justos derechos y una igualdad y una independencia plena en este país donde se cree que la mujer debe ser dependiente del varón o dependiente de una sociedad machista. Micaela Bastidas también viene a ser un personaje incómodo y en muchos sectores hay que olvidarlo. Es más, no se vayan a molestar, pero algunas feministas odian a Micaela Bastidas, ¿no? Porque Micaela Bastidas no era feminista, pero era revolucionaria.
igual que Flora Tristán, que también era revolucionaria, ¿no? Que luchaba por la liberación de un pueblo donde la mitad de ese pueblo son mujeres. No luchaba por una o por dos, luchaba por la liberación de un pueblo, igual que Flora Tristán. Entonces estos personajes incómodos nos deben llevar a mayores reflexiones, ¿no? a tratar de ubicarlos dentro de un contexto histórico dado, pero también dentro de la producción histórica que se está dando, ¿no? Y yo quiero quedar ahí para poder darle paso a quienes también están con nosotros en la mesa, haciendo la salvedad de que yo ya conversé con los expositores y cuando ya empecemos en la etapa del diálogo a las 5, ¿no? Por una cuestión laboral, ustedes saben, cuando uno llega ya a cierta edad tiene que cumplir con sus deberes laborales. Antes bueno, si trabajo, si no, no. Pero cuando uno tiene que mantener familia, tiene que hacer todo lo posible. Yo felicito al Grupo Pueblo Unido por esta acción que es buena, que hace que San Marcos vuelva nuevamente a la palestra. Les agradezco por invitarme y por darme la oportunidad de escuchar a Martín y a la doctora Pilar Roca, de quien siempre tenemos mucho que aprender. Gracias. Siguiendo con las exposiciones, vamos a darle la palabra a la doctora Pilar Roca. Bueno, yo realmente voy a decir algo, yo no soy doctora. Siempre ando peleando, pero siempre me insisten, pero bueno, creo que a veces me vencen por cansancio. Bueno, vamos a hablar de Túpac Amaru y de Micaela Bastidas. Yo agradezco a la presencia de ustedes, agradezco que estén aquí. No importa que no seamos muchos, no importa que seamos 10, pero contar que de los 10 las ideas queden, porque 10 son el motor y vamos a seguir adelante. Ahora son pocos, mañana serán más, hasta que un día esta sala esté repleta. Vamos a hablar entonces de Túpac Amaru y de Micaela Bastidas, ¿no? Esa es un poco la tónica del profesor Bostanao. Efectivamente, Túpac Amaru, él le llama burgués. Bueno, sí, era un hombre rico. Era un hombre rico porque él era arriero. Y arriero es, vamos a decir, como hoy día un camionero. Camionero que tiene 100 camiones es un hombre rico, ¿no es cierto? Es un comerciante y es un hombre rico. Pero el comercio de Túpac Amaru lo aprovecha él para hacer una revolución. Yo sí soy partidaria y creo que fue una revolución. Porque Túpac Amaru lo que quiere es cambiar el sistema. Él no quiere acomodos, él quiere un cambio de sistema y en lo posible ir, en lo que se pueda, regresar al Tahuantinsuyo. Él quiere la eliminación del rey de España y de las principales autoridades. Si bien es cierto, la rebelión es en 1780, se dice, y comparto la opinión, que 10 años antes ya Túpac Amaru está practicando, está trabajando la revolución. Mientras él hace el arrieraje, porque iba con las mulas transportando la carga de un sitio a otro, también va haciendo lazos, relaciones, conversas y va haciendo lo que llamaríamos el tejido revolucionario. 10 años antes, y las hay pruebas. Por ejemplo, en el juicio a Bartolina Sisa, la esposa de Túpac Katari, ¿no? Y cuando la juzgan a ella y le preguntan, ¿y tu marido dónde estaba? Ella dice, mi marido 2 años no estuvo, pero estuvo con José Gabriel. Se refiere a Túpac Amaru. Entonces, él ya estaba haciendo el gran tejido social. Está en Lima 2 años, que perdonen, pero yo creo que es un malhadado historiador que se dice de izquierda y que ha tenido la osadía de hacer un documental y ponerlo en el Canal 7 y decir que lo único que Túpac Amaru quiere cuando viene a Lima es ser marqués de Oropesa. Yo creo que el marquesado está más en la cabeza de aquel historiador, porque Túpac Amaru lo que quiere es reconocimiento de un título de Inca. Y el título de Inca corresponde a la cosmovisión andina, corresponde al Tahuantinsuyo. Inca no es rey, Inca es conductor, guía, amauta, maestro, fundador. Él necesita el reconocimiento de este título
para que su gente lo acepte y lo siga. Él necesita el grado, digamos así, de conductor. Es por eso que los españoles inventan que el verdadero cacique no es él, que el verdadero representante de Felipe Túpac Amaru, el que mata a Toledo, ¿no?, en 1500, es una señora de apellido Betancourt, porque ella es la legítima representante. Y cuando él pide que reconozcan el título, a pesar de que sí se lo habían reconocido ya, es decir, se lo habían reconocido a nivel de el curacazgo y a nivel de las tierras, él pide que le reconozcan, pero no se lo van a reconocer, porque ya intuye, ¿no?, el visitador Areche intuye que él lo que quiere es algo más que un título. E incluso hay una película que dirige Federico García, ¿no?, donde se narra esta escena y le dice: ¿y usted por qué quiere que se le reconozca el título de Inca? Si fuera un marquesado o un título de Castilla, santo y bueno, pero Inca, ¿para qué? Se lo pregunta, no se lo reconoce. Por eso me extraña que este historiador se haya atrevido en un canal de televisión a decir, bajo el título que él es de izquierda, que lo único que Túpac Amaru quiere es reconocimiento de un marquesado de Oropesa. Eso es falso. No nos dejemos llevar por falsedades. Siguiendo con la historia, Túpac Amaru, ¿por qué pienso yo que sí fue una revolución? ¿Qué tenía que perder y qué tenía que ganar? En política, las cosas las vamos a medir por los resultados. Los resultados son los que nos van a decir si obramos bien y a dónde vamos. ¿Qué tenía que ganar? ¿Qué tenía que perder? Él era un curaca, cacique, si quieren llamarlo en castellano, curaca, ¿no?, idioma quechua. Él tenía privilegios, porque era una sociedad de castas. El Tahuantinsuyo sí era una sociedad de castas, ¿no? Entonces él estaba dentro de la élite y tenía reconocimiento de élite. Él no tenía ni su familia obligatoriedad de ir a trabajar a las minas, esa saca, porque no tiene otro nombre, que hacían los españoles, que hacían los corregidores, diciendo que ellos tenían derecho a hacer la saca de hombres, que cogían de 100 en 100 y los mandaban a las minas. Era una saca, como una saca de animales, igualito, pues nos trataban peor que animales, ¿no? Él no estaba en esa saca, ni él ni su familia. Él tenía educación. Él estuvo en el colegio de San Borja para los caciques, los hijos de caciques. Él tenía educación, los suyos también. Él tenía tierras, porque le correspondía por el curacazgo que tenía. Sus tierras no iban a ser quitadas. Su familia no tenía por qué entrar a comprar las cosas que los españoles corregidores vendían, que se llamó la encomienda. ¿Qué era la encomienda? La encomienda era que estos señores, los corregidores, porque los corregidores todos lo decían: sí, porque yo no gano sueldo, entonces tengo derecho a hacer la saca y que trabajen para mí en las minas. Tengo derecho a comprar cosas y obligarles a ellos a que las compren. Aunque no las necesites, las compras. Y si eras un hombre del pueblo y no pagabas, el corregidor tenía derecho sobre tu vida. Y si eres un cacique, se agarraba tus tierras. Túpac Amaru estaba exceptuado de eso. Él no tenía por qué comprar. Él tenía una categoría correspondiente a una élite. Él estaba bien. Él estaba bien como estuvo bien Pumacahua, aquel traidor que los historiadores oficiales, ¿no?, pretenden decirnos que era un héroe. Ese sí aceptaba todo. Túpac no. Él no aceptó. Él tuvo mucho por perder. ¿Y qué perdió? La vida. Es lo más que tenemos. Perdió la vida. Y fue muerto con torturas. Su mujer, su hijo mayor Hipólito. Y más aún, en la sentencia se castiga hasta la 4ª generación. Es decir, se castiga a los no nacidos. Sí. Ya nadie puede llevar el apellido Túpac Amaru. No tienen tierras, no tienen derechos hasta la 4ª generación. Si ustedes comienzan a pensar que José Gabriel tenía aproximadamente 40 años, que
su hijo Hipólito, el mayor, tenía unos 20. Bueno, Hipólito ha podido tener un hijo hasta de 5, pero el hijo de 5 ya no podía haber tenido ningún hijo. Claro, Hipólito no tenía hijos, no está registrado, pero digamos, podría, ¿no? Entonces quiere decir que el niño que iba a nacer, nacía con su castigo bajo el brazo. Era castigo hasta los no nacidos. Todo eso lo arriesgó, todo eso lo perdió. Él perdió todo: tierras, familia, vida. Entonces tuvo mucho por perder. Y para aquellos que dicen que no, que quería simplemente un título, hay que leer los bandos de Tupac Amaru. En los bandos de Tupac Amaru, él dice, acusa al rey de España, lo acusa, ¿no? Y dice que hay que liberarlo y que él será el rey. Acuérdense que han pasado varios siglos desde la conquista, entonces ya hay una penetración también cultural. Esta es la primera parte sobre quién fue Tupac Amaru. Yo quisiera hablar ahora sobre el legado de Tupac Amaru. ¿Qué nos legó Tupac Amaru? Y traer imaginariamente a Tupac Amaru al presente. Por ejemplo, hablando de mujeres, yo soy feminista. Me río porque hemos estado conversando el tema. Pero no soy de las feministas que creen que es guerra de géneros. No, esto no es guerra de géneros, ¿no? Simplemente la mujer y el hombre tenemos capacidades y valemos por lo que somos, por lo que pensamos, por lo que somos, por lo que sentimos. Es como la cultura, ni uno es superior ni otro es inferior, somos distintos, pero no estamos ni uno abajo ni otro encima, ¿no? Entonces, yo quiero decir, para esas feministas que nunca las he escuchado reivindicar a Tupac y a Micaela, ¿quién fue el protagonista, el precursor de los derechos de la mujer? Tupac Amaru. ¿Por qué? Preguntarán ustedes. ¿Por qué? Porque Tupac Amaru valoró a las mujeres. Micaela no era la Rabona del siglo pasado, del siglo XIX. Ustedes saben muy bien, las guerras de la independencia eran las mujercitas que iban detrás del marido, lavando, planchando, cocinando y curándolos si estaba herido, ¿no? O enterrándolos si había muerto. No, Micaela no era una Rabona. Ni Micaela, ni Cecilia Tupac Amaru, ni Tomasa Tita Condemaita, ni Bartolina Sisa, no eran rabonas. Ellas eran mujeres de combate, dirigían ejércitos. Él, en base a las capacidades de ellas, les dio el mando de tropa de 20.000 soldados. Micaela, aparte, era jueza. Habían territorios liberados y Micaela gobernaba los territorios liberados. Igual lo hacía la Tomasa Tito Condemaita y Cecilia Tupac Amaru también. O sea, eran mujeres que a su vez, ¿no?, trabajaban y no estaban en condición de inferioridad con respecto a José Gabriel. Ellas estaban en condición de igualdad. El día que se reconozca eso de Tupac Amaru y de Micaela, ese día la feminista dirá, sí, no mirarán sus ojitos a Europa porque son eurocentristas, además, nada. Claro, por lo general los de allá son blancos, pero acá son cobrizos, ¿no? Entonces también eso va por ahí también un poco, ¿no? Pero no. Entonces hay que reconocer a Tupac Amaru como el precursor de los derechos, ¿no?, de la mujer. Pero no solo de la mujer. También hay que reconocerle como el precursor, y esto yo siempre lo digo cuando hay gente de las centrales sindicales, el precursor de los derechos laborales. ¿Por qué? Porque teníamos nosotros los obrajes, y él sacó a la gente de los obrajes. ¿Qué eran los obrajes? Los obrajes eran el comienzo de las fábricas textiles. Eran donde los obreros estaban amarrados a los telares y no podían salir. Ahí estaban, porque si bien es cierto les pagaban, era tan poquito que más costaba, ¿no?, la manutención, o sea, nunca podían liberarse, estaban prisioneros. Él saca a la gente de los obrajes, él saca al germen del proletariado minero, prohíbe, no quiere que la gente vaya a las minas en las condiciones que iban. Entonces un hombre que lucha por los derechos laborales. ¿Por qué las centrales sindicales nunca nos han hablado de Tupac Amaru? Nunca nos han hablado del programa que él tuvo de liberación, ¿no?, de que se les pague, ¿no? No se nos ha hablado nunca. Entonces también,
Y como esos derechos hay muchos más que plantea, el derecho al nombre. Y aquí voy a tener una pequeña discrepancia con mis compañeros de mesa. Tupac Amaru no hay ni primero ni segundo. Eso es un asunto muy español. Les voy a explicar por qué. Los españoles, por ejemplo, este hombre que caza elefantitos, ¿no? Y que parece que es la protección de los animales, porque lo hemos pescado ahí la foto, ¿no? Que anda disparando, él es Borbón, es la casa de Borbón. Entonces él es Felipe, ¿se llama? Juan Carlos. Juan Carlos I, ¿no? Ya, Juan Carlos I, fíjense, primero después del nombre, príncipe de la casa de Borbón, o rey de la casa de Borbón. Tupac Amaru, ¿cómo se llamaba? José Gabriel. Entonces sería José Gabriel I, de la panaca de los Tupac Amaru. La casa es la panaca, y la panaca es la panaca Tupac Amaru. Entonces no es Tupac Amaru primero, no es Tupac Amaru segundo, no es Tupac Amaru tercero, no. Eso es un lenguaje colonialista, así como hay lenguaje sexista, hay lenguaje colonialista. Entonces todo el mundo, grandes amigos, dicen Tupac Amaru primero, Tupac Amaru segundo, no es primero ni segundo, porque simplemente nos hemos acostumbrado porque el lenguaje colonial que lo tenemos muy metido en la cabeza, no lo sacamos. Entonces decimos eso, mucha gente lo dice, y gente de gran renombre y con muchas capacidades, pero con los Tupac Amaru simplemente va a eso. Entonces él, ¿no?, reclama el derecho al nombre. Otro de los derechos que él reclama son los derechos de los niños. Es un pionero. Ustedes saben que en la época de la revolución de Tupac Amaru, al niño, si pertenecía a la familia de algún revolucionario, el niño era extraído, era sacado de su familia, porque su familia era peligrosa, ¿no?, y le daba mal ejemplo. Entonces el niño salía de la custodia familiar. ¿Saben a dónde iban? A las cárceles. El hijo de Tupac Katari, que tenía 9 años, acabó en una cárcel su vida. Se lo quitaron a la madre de José Gabriel, que fue el primo a la madre de Diego Cristóbal, perdón, que fue el primo de José Gabriel. Se lo quitaron de su casa y lo encerraron en una cárcel, un señor español llamado Segurola. Entonces, él protesta por eso. ¿Quién da la primera libertad a los esclavos? Es Tupac Amaru, no es Castilla. Y él da la libertad a los esclavos sin pagar, porque Castilla da la libertad a los esclavos, pero paga a los esclavistas, les da una recompensa por haberles quitado los esclavos. Tupac Amaru dice: todo aquel que entre a mi ejército realmente será liberado. Y Diego Cristóbal, que es el que continúa la revolución, muerto el Inca, ya libera a todos, entre o no entre. Entonces es otro pionero. Los derechos de los pueblos, los derechos a la cultura, derecho a la cultura, nos prohibieron la música, el arte, el idioma quechua fue prohibido. Él todo lo reclama para seguir adelante. Me queda ya muy poco tiempo, solamente quiero decirles algo para trabajar en eso, que es que los restos de Tupac Amaru están en el Cusco, están en el convento de San Francisco del Cusco, y eso está probado históricamente. Lo que pasa es que el convento pertenece a los curas, y los curas no quieren dar, y nuestro gobierno no quiere saber nada del Inca, pero los restos del Inca están, porque fue una transacción que hicieron el obispo Moscoso del Cusco para que Diego Cristóbal, que es quien continuó la revolución del Inca, firme un armisticio de paz, porque si no firmaba venían los ingleses y los españoles estaban liquidados. Entonces, como transacción para que firme, les ofrecen el entierro de los restos del Inca, y está históricamente documentado que el Inca sí fue enterrado, no el tronco, estoy hablando de restos, el textual me dice cuartos, me parece una palabra muy dura, ¿no? Pero bueno, los cuartos, dice, fueron enterrados porque la cabeza no sé dónde fue a parar y el cuerpo, el tronco, fue quemado en el Cerro del Picho. Entonces el Inca sí está enterrado en el Cusco. Algunos de ustedes están en la rama de historia,
sería bueno tal vez un trabajo de tesis, ¿no? Un aporte para poder recuperar los restos del Inca que están enterrados, ¿no? En el convento de San Francisco de la ciudad de Cusco. Yo creo que con esto termino porque ya es mi tiempo, ¿no? En otro momento podemos conversar algo más y cedo a mi colega de misa. Agradecemos la ponencia de, bueno, la doctora Pilar Roca y bueno, le cedemos la palabra al sociólogo y miembro de Pueblo Unido, Martín Guerra. Buenas tardes a todos ustedes, chicos, chicas, muchachos, muchachas, estudiantes, jóvenes. Gracias, Miguel Ángel, por la presentación y por haberme torturado durante un mes con las llamadas telefónicas. Organizar muy bien, imagino que ustedes han sido torturados también, pero así es como hay que trabajar. Eso es lo que hacíamos cuando éramos dirigentes juveniles, acosar al expositor para que el trabajo se cumpliera. Está muy bien y así debe ser. Es un honor para mí estar sentado junto a Augusto Lostanao varias jornadas en varias partes de Lima, en conos, en radios, en exposiciones. Creo que hemos hablado de todos los temas que se pueden hablar, pero sí, eso es parte del trabajo y es un gran profesor, no solo aquí, también trabajó en la Villarreal, en donde él trabaja, siempre está difundiendo las ideas de liberación del pueblo. Eso es para mí un honor estar junto a él. Y mi gran amiga Pilar Roca, amiga y maestra además, alguien que nunca se guarda lo que sabe, sino que trata de difundirlo y abre espacios para los jóvenes en el trabajo político, junto con Fico García, ¿no? Tremendo personaje que lo tenemos acá con nosotros, jóvenes, aprovechenlos. Un aplauso para Fico. Y hablando además de Túpac Amaru y de Micaela Bastidas, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño y pasaron la película Túpac Amaru, nuestro padre en casa nos llevó al cine, ¿no? Para verla, y fue una experiencia extraordinaria, ¿no? Entonces yo en esa época, y todavía me gustan mucho los cómics, una visión crítica por supuesto, no es que sea un enajenado a los cómics, me gustaban mucho pues los superhéroes, y recuerdo que mi madre me dijo cuando vimos la película y estábamos todos, la película tiene la característica de enfervorizar a quien la ve, ¿no? Entonces volvimos a casa y siempre los 5 miembros de la familia conversábamos sobre lo que veíamos. Entonces estábamos comentando y mi madre voltea y me mira y me dice: esos son los superhéroes que tú debes leer. Y se refería a Túpac Amaru y a Micaela Bastidas. Entonces, gracias por esa película a los dos y gracias a ustedes por organizar este evento importantísimo. Y es terrible que los jóvenes de San Marcos no vengan en masa a escuchar y a conversar sobre Túpac Amaru y Micaela Bastidas, porque son nuestros padres fundadores, como lo llamó José María Arguedas, los fundadores de eso que debe ser el Perú, un Perú libre, independiente, digno, que rescate lo más grande de nuestra cultura andino-amazónica y también, ¿por qué no?, la afrodescendiente y todos los aportes que puedan venir de cualquier parte del mundo, porque el Perú es un crisol, pero es un crisol que se funda a partir de lo andino y eso es innegable, y no es por chauvinismo o por un nacionalismo desviado, sino porque es lo real. Hoy en día la herencia de la cultura andina es algo absolutamente innegable en todos los campos, desde la gastronomía hasta la literatura y todas las expresiones de la cultura humana. En el Perú están bañadas, fundamentadas por la cultura andina. Eso quería decir como inicio y voy a comenzar ahora mi punto de vista sobre la gesta tupacamarista a partir también de una anécdota. El año 2008 acudimos una serie de compañeros con los que vengo trabajando políticamente hace años. Una de ellas está aquí, que está Ana María, y otros cuantos compañeros más. Nos fuimos al Cusco. Había que dar un homenaje a Túpac Amaru en el Paraninfo de la Universidad San Antonio de Abad, y el homenaje fue el día 11 de octubre y nos quedamos al 18 y nos fuimos a la Plaza de Armas del Cusco. No habíamos tenido tiempo de visitar nada referente a Túpac Amaru. Habíamos hablado de Túpac Amaru, pero no habíamos visitado esa, no sé si llamarle placa, que está ahí entre los arbustos. Nos acercamos a la placa que está en el suelo, cubierta totalmente por un pasto mal cortado,
y de verdad que daba ganas de llorar de rabia, porque hay muchas formas de llorar, pero a veces uno llora de rabia. Cuando en la noche hubo un concierto para los turistas y gente que venía de todas partes del mundo se emborrachaba y terminaba haciendo sus necesidades fisiológicas sobre la placa de Tupac Amaru, cuyo nombre casi ni se lee. Eso es cierto y está en el Cusco, ocurre en el Cusco. Vimos, ahí está la compañera, ella puede contarles, que no estoy inventando, cómo una niña de 8 años de edad, andina, estaba vendiendo sus muñequitas folclóricas a 5 soles, cuando la misma muñeca costaba en las tiendas de la Plaza de Armas 25 soles. Y cómo el policía, totalmente andino, haciendo caso a una guía turística, la expulsó y la humilló y la hizo llorar y le arrebató sus muñecas. Intentó hacerlo, porque los 8 que estábamos ahí saltamos contra el policía y contra la guía de turistas, hicimos que se devolviera todo y que se acabara esa presión, pero eso fue un acto, salvamos a una niña, eso se da todos los días, imagino. O sea, la niña andina no podía vender sus muñequitas folclóricas para sobrevivir en su Cusco, porque había que proteger a las empresas privadas. Pero lo más indignante fue cuando alguien nos dijo, un cusqueño, vamos a esa tienda de carteras que está al costado de la catedral. Fuimos a la tienda de carteras. La tienda de carteras es el lugar donde estuvo preso Tupac Amaru, y parte de los escritos que hizo en la celda están ahí. ¿Y saben qué han hecho? Para guardar un poco la forma, han puesto un vidrio encima, pero sigue siendo una tienda de carteras. Ese es el recuerdo que le guarda el poder burgués, el gobierno vendepatria a este gran personaje Tupac Amaru y a esta gran Micaela Bastida. Nosotros entonces tenemos que hacer lo contrario. Así como Pilar se ha dedicado toda su vida a investigar el aporte de estos dos personajes, y lo mismo ha hecho Augusto y lo hace en sus clases, tenemos que hacerlo nosotros como estudiantes y después como verdaderos salvaguardas de la cultura nacional. Algunas cosas sobre Tupac Amaru. ¿Qué América vivió Tupac Amaru? La América de final del siglo XVIII. Sí, todo termina en la gesta tupacamarista para él, ¿no? Porque continúa con Diego Cristóbal y con otros en 1781. Ya muchos intentos insurreccionales se habían dado en todo el continente, y a partir de 1795, después de la muerte de Tupac Amaru, Haití va a comenzar su gesta que se va a coronar como el primer país independiente de la América en 1804, con un gobierno de presidentes negros, Toussaint Louverture, Pétion, etc., Dessalines, y que van a ayudar muchísimo a Bolívar en la gesta de independencia. Ya se están dando en las Provincias Unidas del Río de la Plata intentos también insurreccionales. La mayor parte de intentos insurreccionales que se dan en la época de Tupac Amaru, o un poco antes de la época de Tupac Amaru, hasta 20 años después de su muerte, son intentos insurreccionales indígenas y afrodescendientes. Muy pocos intentos criollos. Ojo con esto. Sin embargo, el proyecto indígena y afrodescendiente, mayoritariamente indígena, de nuestro continente fracasa. Y fracasa, entre otras cosas, por la gran fuerza que pone el imperialismo español para socavar esos movimientos. No fracasa porque los líderes indígenas sean más ignorantes o simplemente sean indígenas, ¿no? Que es algo que la historiografía local nos mete en la cabeza, ¿no? Que los líderes indígenas eran pues más ignorantes. Lo que están diciendo con bonitas palabras es que eran unos cholos brutos y entonces los blancos les ganaron porque son superiores. Dejémonos de cosas. Así es lo que están diciendo, pero muy bien presentado, con un revestimiento histórico. Es racismo. Totalmente nuestra historiografía local, por no llamarla historia, es racista. No se reconoce el desarrollo de una cultura endógena, independiente, diferente. Esa era la América. Era una América con un poderío colonial muy fuerte, pero que ya estaba teniendo en su repercusión en Europa profundos disensos al interior de los colonizadores. La trata de esclavos era una de las diferencias. ¿Dónde se llevaban más esclavos? Lo que iba a ser después Estados Unidos en los tiempos previos a Tupac Amaru, que se independizan en 1776, ya se estaba gestando, ¿no? Con la tremenda riqueza que otorgaba el sur de los Estados Unidos en base al trabajo esclavo. Inglaterra estaba muy interesada en la independencia de América de los españoles para pasar ellas a tutelarnos, no porque amara la democracia, ¿no? Que tenía un régimen monárquico vertical jerárquico.
Entonces, y por ahí Portugal, Alemania, todos estaban comiéndose unos a los otros como bien saben hacer los burgueses y como bien saben hacer las monarquías. Entonces, esa es la América de Túpac Amaru, una América donde se cuecen una serie de intereses disímiles del poder que solamente están orientados para la colonia, en un pequeño porcentaje para los criollos y casi en ningún porcentaje para los indígenas y los afrodescendientes menos, porque estaban pues, en condición de esclavitud. ¿Qué sector social representaba Túpac Amaru? Ya Pilar y Augusto nos han dado muchas luces al respecto, pero hay que hablar ahí un poco de la actitud clásica de la aristocracia indígena. Seríamos mentirosos si dijéramos que todos los aristócratas indígenas, vamos a dejar de usar los términos occidentales, todos los poderosos de las castas más altas del Tahuantinsuyo traicionaron y se entregaron al dominio español. No fue así, esa es otra mentira. Yo recuerdo cuando estudiaba primaria, la parte de los incas y los preincas eran 4 páginas y la parte de los españoles eran todo el resto del libro. Entonces no existía la historia prehispánica ni incaica, ¿no? Y los aymaras no salían ni mencionados siquiera. Ha cambiado un poco la cosa, pero haríamos mal en mentir que fue muy fácil. Aquí se luchó desde que el español puso su primer pie. Muchos aristócratas indígenas se entregan al poder español, pero a Pizarro no le fue fácil. Recuerden que el mismo Pizarro se encarga de tener descendencia con nobles indígenas. Por si acaso no le saliera bien su plan de llegar a ser marqués, como que llega a ser marqués por España, se prepara muy bien para tener descendencia indígena. Recuerden Contarguacho, recuerden Francisca Pizarro. Entonces quiere decir que el plan español fue también ligarse, vamos a usar términos occidentales, a la monarquía, entre comillas, incaica, a la familia, a la nobleza incaica, para ganar de las dos formas, o con el apoyo colonial o con la necesidad de separarse de España en un momento, pero pegarse muy bien a la familia indígena. Cuando los indígenas son derrotados militarmente, ¿no? Primero son derrotados políticamente y después ya militarmente los reductos que quedan, entonces muchos de los nobles indígenas aceptan mantener sus privilegios a cambio de ¿qué? De contener al pueblo. En una sociedad de castas como la sociedad andina era importante el rol del dirigente, del cual ya habló Pilar. Entonces, si el dirigente frenaba la masa, iba a ayudar muchísimo a los conquistadores, a los colonizadores, y eso ocurrió, pero no todos hicieron eso. Muchas integrantes de las aristocracias indígenas mantuvieron la rebeldía por dentro. Ese es Túpac Amaru. No es que nace de la nada y se da cuenta del sufrimiento de su pueblo y dice lo voy a ayudar, ¿no? Él es probablemente miembro de una familia, no tenemos esas pruebas para poder señalar cartas o escritos, pero se puede deducir que mantuvo todo el tiempo una posición beligerante o por lo menos crítica, y así se va gestando este líder indígena. Entonces había una clase que necesariamente no estaba de acuerdo con la explotación del pueblo andino. ¿Cuál fue el proyecto tupacamarista? Es un proyecto bastante complejo, y ahí han referido mis compañeros de mesa, tal vez sin decir puntualmente a lo que me refiero, pero se han referido a cómo los marxistas dogmáticos, le llamaron ustedes, obviamente no todos marxistas dogmáticos, más, un marxista no es dogmático, sí es marxista, pero bueno, algunos se llaman marxistas, tal vez porque nacieron en marzo, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero vieron en Túpac Amaru he escuchado varias versiones, ¿no? Túpac Amaru no es revolucionario porque no es marxista, yo lo he escuchado decir, claro, no podía ser, ¿no? Marx nace en 1818, Túpac Amaru había muerto hace mucho tiempo. Un poco difícil que fuera marxista antes del nacimiento del padre del marxismo, ¿no? Tampoco le pidamos cosas imposibles. No, pero pudo haber tenido una posición clasista. ¿De qué es una posición clasista? O sea, iba a ser obrero Túpac Amaru, iba a tener una posición de clase obrera, iba a sindicalizar a los trabajadores de qué industria. Sin embargo, sí tuvo una posición de clase, y fue un desclasado además, siguiendo el viejo concepto de Marx. ¿Por qué? Porque era un aristócrata de la nobleza indígena que incluso en San Marcos, aquí en Lima, tiene contactos con eruditos y aprende, se dice que dominaba el latín, por ejemplo. Y Túpac Amaru no quiere esa vida de aquella Pilar, lo ilustró y hasta creo que con frases muy fuertes, ¿no? Y en su libro Terror en los Andes podemos leer todas las torturas a las que fueron sometidos con minuciosidad, tal vez una minuciosidad cruel, pero necesaria, ¿no? Porque tenemos que conocer nuestra historia. No digo que Pilar sea cruel, por cierto. Fueron crueles los españoles, ¿no? Pero hay que contar la historia como es. Él perdió todo, ¿no?
Porque se desplazó, pues, porque sirvió a los más humildes, porque liberó a los negros, porque se acercó a los hombres y a las mujeres del campo, porque dio mando militar a las mujeres. Bueno, nos puede parecer normal en el 2015, pero en esa época, en un estado colonial, era algo totalmente imposible de pensar. Lean las cartas que le escribe Micaela sobre términos militares, prácticamente lo estaba bofeteando verbalmente, ¿no? O sea que Túpac Amaru conversaba con su esposa de igual a igual. Entonces no era pues un machista tradicional. Es un personaje increíble para la época. Entonces ese proyecto en qué se concreta. Pero yo creo, y gracias a los aportes de Alberto Flores Galindo en Buscando un Inca, que era un proyecto bastante innovador, que era un proyecto no solo de separatismo, porque estos marxistas, además de acusarlo de que no fue marxista y que no tenía una posición clasista, solo luchaba por lo que dijo Pilar, ¿no? Porque le interesaba el comercio con sus mulas. Entonces estaba muy preocupado porque le iban a cobrar impuestos, porque ya el comercio se iba a cortar, la famosa ruta de Tucumán, Buenos Aires, etc. Y entonces estaba preocupado por eso, y por eso se insurge, ¿no? O sea, es un comerciante que insurge contra el poder colonial para poder comerciar mejor. Esa es la versión que los marxistas, los máticos, han planteado sobre Túpac Amaru. No podemos estar con él, dice en conclusión, porque era un burgués o protoburgués que luchaba por sus propios intereses. Así hubiera sido, ¿eh? Fíjense el error. Era correcto estar con Túpac Amaru, porque aún hubiera sido solo eso, ¿era progresista o no era progresista? Creo que sí, porque ¿qué tiene de malo luchar por cuidar la fuente de trabajo? No tiene nada de malo. Ahí estamos haciendo un fetichismo de la ética idealista, de la entrega romántica de luchar por ideales. Túpac Amaru tenía ideales bien concretos, ¿eh? Que estaban ligados con el trabajo en los obrajes, con el trabajo en las minas, con el comercio en las mulas, es decir, estaba luchando por generar un mercado interno para los sujetos que trabajaban y producían la riqueza, que eran los más pobres, incluyendo a los nobles incas que se les había cortado todo tipo de privilegios. No tenía nada malo que luchar por esos privilegios. Estaba muy bien. Y por el marxismo en el Perú, cierto marxismo, no entender a Túpac Amaru, hemos demorado mucho. En realidad hemos demorado mucho, hemos perdido muchísimo tiempo, porque el gran referente revolucionario del Perú deberían ser Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Es cierto, me quedan 3 minutos, es cierto que tenemos a José Carlos Mariátegui, y es cierto que José Carlos Mariátegui escribió 4 líneas sobre Túpac Amaru. No había mucha información en la historia. Los historiadores peruanos de la época estaban buscando lo que ocurría en Francia, en España, ¿no? Pero no estaban buscando lo que ocurría aquí. Difícil viajar por los Andes, decían, ¿no? Que más fácil es esperar que los libros lleguen por el Pacífico, por el Atlántico, ¿no? Pero bueno, entonces ese proyecto fue un proyecto de liberación nacional incluyente, porque Túpac Amaru tenía mandos militares que eran de castas negras, de castas mestizas, españoles inclusive de origen humilde o criollos. O sea, Túpac Amaru no creó solo un ejército de indígenas de origen andino, era un ejército incluyente, un frente. Antes que Marx, ¿eh? Cuando Lenin ni siquiera soñaba con nacer y hablar de frente único, ya estaba Túpac Amaru haciendo un frente único sin tanta parafernalia de oriqueta, uniendo a todos los explotados de la colonia española. Flores Galindo hace incidencia en que al morir el líder, eso se destruyó. Comenzaron a salir los grupos de casta a querer mandar el proyecto. Recordemos que cuando los aymaras quieren hacer lo propio y se pasa ya de la raya exterminando pueblos enteros de españoles, Túpac Amaru mismo manda a arrestar a Túpac Katari. O sea, Túpac Amaru no le templaba la mano. Claro, digo Cristóbal Túpac Amaru. O sea, a los Túpac Amaru no les templaba la mano para organizar un plan político coherente, no genocida por supuesto contra los españoles, pero sí muy fuerte. Pero si Bolívar declara la guerra a muerte contra los españoles, sí está bien, porque Bolívar es un criollo. Pero si Túpac Amaru proclama la guerra a muerte contra los españoles, está mal, porque es un cholo, ¿no? Disculpen cómo lo digo, pero eso es lo que está en la mente de quienes piensan así. O sea, Bolívar y San Martín podían hacer lo que quisieran, Túpac Amaru no, porque tiene que pagar el derecho de piso de ser un indígena peruano. Es decir, llegar tarde a la repartición de la élite de la historia. Nosotros creemos todo lo contrario, que Túpac Amaru pertenece a la élite de los grandes personajes, junto con Micaela Bastidas, junto con Diego Cristóbal, junto con Túpac Katari. De esos que se dieron cuenta que estábamos perdiendo la posibilidad histórica de ser una nación y entregaron todo por esa nación. Y no solo ellos, en la Amazonía también se luchó y se sigue luchando. Y recordemos la gesta de Juan Santos Atahualpa también.
Entonces, para ir concluyendo, Miguel, si me das medio minuto. No fue un proyecto separatista, como también han querido presentarlo, donde Túpac Amaru quería ser rey de todos nosotros y por eso fingió un discurso y quería separarse. No, era un proyecto de desarrollo y liberación nacional, más complejo que eso. Es más, yo estoy seguro que Túpac Amaru iba reflexionando sobre lo que se iba viniendo en los momentos de la lucha. No todo lo tenía preparado en una bola de cristal porque no era mago, ¿no? Y también cuando se dice, por ejemplo, que le tembló la mano y no quiso conquistar el Cusco, ¿no? Hay que estudiar el tema. Ya se conquistaba el Cusco y las tropas españolas que estaban en Bolivia, en lo que era Bolivia, en el Alto Perú, hay que ver la geografía del Cusco. El Cusco, todo el ejército indígena entraba al Cusco y quién protegía el resto. O sea, era un tema de difícil decisión. Pero la guerra no se iba a ganar militarmente, pues se tenía que ganar políticamente, unificando a las masas campesinas. Y ahí actuó la religión católica como un ente disuasivo. Tuvo dos momentos, ¿no? Primero a favor del Inca y después en contra. Entonces fue un proceso heroico, fracasado sí, que permitió que triunfara el otro proyecto, el proyecto criollo. Valoramos a San Martín, a Bolívar, a Belgrano, que quiso poner de líder de la América al hermano de Túpac Amaru, a Juan Bautista Túpac Amaru, desde la Argentina. Belgrano luchó por eso. Independiente de Argentina sí, pero con un líder indígena que sea el hermano de Túpac Amaru, Juan Bautista Túpac Amaru, que aceptó. Y San Martín estaba de acuerdo. Y esa otra mentira que nos dicen que San Martín vino aquí al Perú y quería una monarquía europea, cuando ya eso es gracias al gran mentiroso Bartolomé Mitre, ¿no? Genocida y presidente de Argentina, que felizmente Cristina Fernández ha bajado de los billetes, lo ha puesto cada vez más abajo, ¿no? Antes estaba en los billetes 50, ahora está en los de 5. Pero ese Bartolomé Mitre mintió mucho a la historia latinoamericana, porque San Martín lo que quería era continuar el plan de Moreno y de Belgrano, un presidente indígena o un rey, hay que estar en la época también, que significara simbólicamente, habló Augusto de los símbolos, simbólicamente la unidad de la América indígena, con todas las diversidades minoritarias, pero mayoritariamente indígenas. Eso fracasó como el proyecto Túpac Amarista, pero no es culpa de Túpac Amaru, la culpa es nuestra, y con eso concluyo. Si nosotros no tomamos lo que Túpac Amaru y Micaela Bastidas dejaron como aliciente para una liberación nacional, y estamos buscando en los textos de Habermas, de Popper, de Tirios y Troyanos, ¿eh? De Marx, de Lenin, de Mao, no sé, de algún marciano, la solución a los problemas del Perú está muy bien, estudiemos, aprendamos, pero la solución para los problemas del Perú la tenemos que hacer los peruanos en base a las contradicciones socioeconómicas e históricas del Perú. Y si no reivindicamos como estudiantes progresistas, y nosotros en la mesa creo que como izquierda decidida y auténtica, a Túpac Amaru y Micaela Bastidas como organizadores de la revolución latinoamericana, por decirlo de alguna manera, indoamericana si quieren ustedes, vamos a errar. Vamos a errar, porque ellos estaban en el fondo defendiendo las formas comunales de vida, de las cuales Marieta y Arguedas demostraron en más de un texto su total funcionalidad actual y su particularidad de tener en su interior la semilla para un socialismo moderno. ¿Qué? ¿Estoy diciendo que Túpac Amaru luchó por el socialismo? No, no me atrevería a decir eso. Pero estoy diciendo que Túpac Amaru luchó porque el colectivismo andino, es decir, la cultura andina, fuera prioritaria y derrotara al colonialismo europeo, sí. Y eso es fundamento para nosotros de un socialismo moderno. Entonces pensemos bien que debemos acercarnos cada vez más a Micaela Bastidas y a Túpac Amaru por todos los valores que ya en la mesa han dicho muy bien mis compañeros y por lo poco que yo haya podido añadir. Muchas gracias.